vamos a explicar las gráficas de calentamiento y las gráficas de enfriamiento. Para ello antes conviene recordar los cambios de estado, los nombres de los cambios de estado, y ya sabéis que hay tres estados, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. Existe un cuarto que es el estado plasma, que es cuando los gases se ionizan, pero no lo vamos a estudiar, no vamos a pararnos ahora en ello. Así que recordad que de sólido a líquido el nombre es fusión, de líquido a sólido es la solidificación, de líquido a gas es la vaporización, que hay dos tipos, ebullición y evaporación, mientras que de gas a líquido es la condensación. Hay dos saltos que son de sólido a gas directamente, se llama sublimación, y de gas a sólido directamente, que se llama sublimación regresiva o sublimación inversa o condensación a sólido, como más os guste. Bueno, pues si miramos el modelo cinético molecular de la materia, vemos que en el estado sólido las partículas están muy juntas. Esto es porque las fuerzas de cohesión, de unión, son muy fuertes, ¿vale? Y esto explica que la forma sea constante y que no se puede comprimir más. Forma y volumen constantes, ¿de acuerdo? En el estado líquido, las fuerzas de unión son tan fuertes como las de repulsión. Esto explica que puedan fluir, ¿de acuerdo? Son prácticamente incompresibles, pero pueden fluir. Así que la forma es variable, ¿de acuerdo? El volumen prácticamente no. Pero en el estado gaseoso ya las fuerzas de repulsión son muchísimo más grandes que los dos estados anteriores, y aquí, aparte de que pueden fluir, por supuesto, el volumen no va a ser constante, sino que va a ser variable. Se pueden comprimir y expandir. Dicho esto, vamos a ver una gráfica simple de calentamiento. Mirad, esta es el agua, ¿no? En el agua partimos de que a menos 10 grados estamos en sólido, y a medida que vamos a la derecha estamos añadiendo calor conforme pasa el tiempo, ¿de acuerdo? Así que a medida que añadimos calor, sube la temperatura y atención, tramo horizontal, 0 grados. ¿Por qué? Porque a 0 grados el agua funde, fusión. Bueno, pues hasta que no se convierte todo el hielo en agua, va a permanecer en 0 grados, ¿de acuerdo? Así que durante este tramo en que añadimos calor conforme pasa el tiempo, coexisten cada vez menos sólido y más líquido, menos sólido y más líquido, porque todo lo que antes era sólido se ha convertido en líquido. En este punto ya todo es líquido. Líquido que va a aumentar de temperatura conforme pasa el tiempo hasta que llegamos a los 100 grados. A los 100 grados ya sabemos que el agua se ha convertido, o se empieza, mejor dicho, a convertir en vapor. Y miramos que hay otro tramo horizontal. ¿Por qué hay otro tramo horizontal? Porque hasta que todo lo que era líquido no se convierte en gas, permanecemos en 100 grados. En este punto, cuando ya todo es gas, a medida que pasa el tiempo, pues por supuesto va a subir la temperatura. Lo vamos a ver con el modelo cinético molecular de la materia, quizás un poquito más claro. Vemos el estado sólido, añadimos calor conforme pasa el tiempo, aquí empieza la fusión y las partículas sólidas empiezan a convertirse en líquidas, ¿vale? Pero no sube la temperatura, permanecemos en horizontal hasta en el punto C, que todo se ha fundido, que todo ha sufrido la fusión. En este tramo todo es líquido, ¿vale? Y subirá la temperatura conforme añadimos calor. Pero, ojo, aquí empieza la ebullición. Aquí empiezan a desprenderse partículas que forman estado gaseoso. Tramo horizontal, que significa que pasamos de líquido a gas y que a la vez están coexistiendo partículas líquidas con partículas gaseosas. Conforme vamos hacia la derecha, cada vez hay menos líquido, y lo que no es líquido es que se está convirtiendo en gas, hasta que llegamos a este punto. En este punto ya ha terminado la ebullición, y a medida que añadimos calor, pues sube la temperatura hasta donde queramos, ¿de acuerdo? Bueno, quizá lo vemos más claro aquí, ¿no? Vemos aquí solo hielo, pero cuando llegamos a 0 grados empieza la fusión. Menos hielo, más líquido, menos hielo, más líquido, menos hielo, más líquido. Pero 0 grados en todo momento, no podemos subir. Aquí todo es líquido. Añadimos calor, conforme pasa el tiempo, pues sube la temperatura, pero todo es líquido. Pero cuando llegamos subiendo a los 100 grados, empieza a convertirse en vapor. Menos líquido, más vapor, menos líquido, más vapor, menos líquido, más vapor. Cuidado, que aquí todo es vapor. Así que conforme añadamos calor con el tiempo, sencillamente subirá la temperatura, pero ya todo es vapor. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver esto. Esto es lo contrario.
Si lo de antes era una gráfica de calentamiento, esto es una gráfica de enfriamiento. Y mirad que partimos de que el agua está a 125 grados. Retiro calor conforme pasa el tiempo, baja la temperatura, pero sigue siendo vapor, sigue siendo vapor, sigue siendo vapor. ¡Ojo! Bajamos hasta 100 grados. El gas, el agua vapor, empieza a convertirse en líquido, empieza la condensación. Menos gas, más líquido, menos gas, más líquido, menos gas, más líquido, hasta que todo es líquido aquí. Y si todo es líquido aquí, a partir de aquí, conforme retiremos calor, va a bajar la temperatura, va a bajar la temperatura y va a bajar la temperatura del líquido hasta que, ojo, hemos bajado a 0 grados. Aquí empieza a aparecer el sólido. Menos líquido, más sólido, menos líquido, más sólido, menos líquido, más sólido, siempre en 0 grados, hasta que, ojo, en este punto todo es sólido. Y ya conforme retiremos calor, bajará la temperatura. ¿De acuerdo? Muy fácil, es justo lo contrario, una gráfica de enfriamiento a una gráfica de calentamiento. Una cosa muy importante que conviene destacar, la cantidad, lo voy a poner en esta gráfica. La cantidad de calor que 1 kilogramo de agua necesita para pasar de sólido a líquido se llama calor latente de fusión. Mientras que si esto fuera también 1 kilogramo de agua líquida, la cantidad de calor que necesita ese kilogramo para pasar de líquido a gas será calor latente de vaporización. Y ahora un problema. Imaginaos que nos dicen, por ejemplo, como aquí tenemos una gráfica de calentamiento. Interprétala. Bueno, pues ¿qué podríamos decir? No sabemos de qué se trata. Esto no es agua, evidentemente. ¿Por qué? Porque lo que vemos con los tramos horizontales es la temperatura de fusión y arriba la temperatura de ebullición, ¿de acuerdo? Por supuesto, en este primer tramo solo hay sólido. En este tramo horizontal, sólido más líquido. En este tramo solo hay líquido. En este tramo, líquido más gas. Y en este tramo, gas. Y podemos decir las temperaturas. Bien, lo mismo podemos hacer. Imaginaos que nos dicen, interpreta esta gráfica de enfriamiento. Podemos decir que no sabemos de qué sustancia se trata, pero que su temperatura empieza en cerca de los 90 grados y aquí solo hay gas que va bajando hasta los 75 grados. En los 75 grados empieza el tramo 2, empieza la condensación. Esta es la condensación, ¿vale? Así que este es el punto de ebullición, 75 grados. Esto es la condensación. El tramo 3 es descender la temperatura, todo es líquido en el tramo 3 y sencillamente desciende la temperatura, pero el tramo 4 es en el que tenemos líquido más sólido, líquido más sólido. Luego en este tramo se está dando la solidificación. ¿Cuál es la temperatura de solidificación? Menos 15 grados centígrados. Perdón, es la temperatura de fusión. Se le llama temperatura de fusión, sea para subir temperatura o para bajar temperatura se llama temperatura de fusión, aunque está ocurriendo la solidificación. Y a partir de aquí, en el tramo 5, solo tenemos estado sólido. Otro ejemplo más, una gráfica de enfriamiento. Interprétala. Bueno, pues yo no sé de qué sustancia se trata, pero sí sé que aquí solo tengo gas, aquí gas más líquido, aquí líquido más sólido y aquí sólido. Después podemos decir que esta temperatura, aproximadamente 54 grados, es la temperatura de ebullición. Y esta temperatura, que es una temperatura de unos 94 grados, es la temperatura de fusión. Muy fácil de interpretar. Espero que esto nos sirva para interpretar y entender mejor las gráficas de enfriamiento y calentamiento, y que esto nos sirva también para entender los cambios de estado. Un saludo hermano y Big Bang Campano.